Bueno, muy buenos días. La verdad es que es muy emocionante estar aquí. Muy emocionante estar, que hayáis venido y volver a reencontrarnos, porque hemos estado 2 años trabajando como salvajes con el tema del COVID y ahora volvemos otra vez a lo que nos gusta, que es la fractura de cadera. Os ha explicado Leo el funcionamiento de la jornada y esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros preparándola. Bueno, aprovecho para dar gracias. Gracias por los asistentes, a los que estáis online, a la Catalana de Geriatría que nos permite, a la Academia que nos ayuda muchísimo, a la industria que sin ellos no podríamos y a todos aquellos que habéis colaborado y por descontado a todos los ponentes que vienen. Vale, ahora tenemos una horita. Y nosotros, para empezar, y en lo que vamos viniendo todos y estamos todos más adaptándonos al tema científico, hemos organizado una mesa con 3 amigos que los hemos liado para intentar hacer un FAQs, ¿no? Un Frequent Answer and Questions, ¿no? Es decir, que yo me he inventado una historia que va en relación a un editorial que escribí uno de ellos, ahora os los presento, perdonad. Y en relación a este editorial le daremos vueltas a la mesa, ¿vale? Entonces, sin más, paso a presentar a los ponentes, que es lo más importante, ¿vale? A mi izquierda tenéis al doctor José Augusto García Navarro, archiconocido por todos nosotros, director general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. A su izquierda, el doctor Sebastián Santa Eugènia González, director del Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad y del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Y a su izquierda, el doctor Xavier Surís i Armangué, director del Pla Director de Malalties Reumàtiques y del Aparell Locomotor del Departament de la Salut de la Generalitat de Catalunya. Bueno, aprovechar, porque ellos son los que tienen las ideas y nos van a ayudar y han hecho un montón de trabajo estos años en pro de documentos. Muy bien, pues lo que os decía, en el 2011, en abril del 2011, el doctor José Augusto García escribió un editorial en relación a 2 publicaciones que aparecían en aquella revista. 2 publicaciones que seguro que nosotros las hemos leído todos, tienen más de 10.000 visualizaciones y una de ellas va en relación a las UGAs, ¿vale?, con el profesor Baztán, y la otra de ellas va en relación a las unidades de ortogeriatría en relación a comorbilidades y costes del profesor González Montalvo. Y en esta editorial el doctor García nos iba relatando en qué momento está la geriatría y las unidades y las UGAs, las unidades de atención aguda, y cómo lo veía él hace 11 años. Entonces, mi idea de la mesa de hoy es que él acababa concluyendo bajo 3 columnas que representarán cada uno de los ponentes. Y en la primera de ellas es la importancia de los gestores y luego la importancia de la actitud de todos nosotros a la hora de tener una actitud proactiva en relación al paciente, que me gustaría que este rol lo cogiera el doctor Santa Eugènia, y a la hora del tratamiento, que en este caso, aunque sea del tratamiento de unidades de prevención y de tratamiento farmacológico, que no es todo el tratamiento, por descontado, este rol me gustaría dárselo al doctor Surís. Vale, pues sin más, aprovecho para empezar y os pido encarecidamente que hagáis preguntas. Tenéis tarjeta para los que seáis más vergonzosos y si no tenemos micro. Pero para romper el hielo, yo lanzo las primeras preguntas agradeciendo muchísimo su asistencia. Y en esta primera pregunta no hago más que describir una pregunta que hacía el doctor José Augusto, que es ¿por qué la mayoría de nuestros hospitales no disponen de una unidad de geriatría de agudos de ortogeriatría? ¿Y por qué los geriatras no siempre intervienen en ancianos hospitalizados con fractura de cadera? Doctor. Sí, por favor. Para mí la pregunta. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Grupo de Trabajo y la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología por invitarme a participar. Yo soy en estos momentos presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
por un asunto casi de responsabilidad, y para aportar elementos de gestión, pero me he rodeado de un buen equipo científico, ya lo sabéis todos, ¿no? Y también soy miembro de la Sociedad Catalana, desde hace más de 20 años, de geriatría y gerontología. Lo digo para que lo sepáis también, y a mucha honra. Fijaos una cosa, yo creo que hay... empiezo por la editorial y luego por la dificultad. Yo creo que la geriatría se está desarrollando de forma muy heterogénea en diferentes zonas del Estado, de España. En algunas no tiene ningún desarrollo. Eso sí que lo podríamos compartir si tenéis algún tipo de interés en un área o en otra en concreto. Y donde más desarrollo hay de la geriatría es en la geriatría en Cataluña, sin ninguna duda, ¿no? Seguida de Madrid, que tiene una base hospitalaria muy fuerte, ¿no? Eso es un primer tema, ¿no? En la geriatría, sabéis que está instalada en muchos casos, y eso yo lo critico mucho, en un argumento, en un lenguaje, en una queja continua, ¿no? Parece ser que no nos apoyan los gestores a hacer unidades de geriatría, no nos hacen ni caso. Y yo digo, oye, ¿y nosotros qué estamos haciendo, no? Porque yo creo que estamos moviendo poco nuestra manera de actuar. Algo más en algunas zonas, pero son, como decía aquella ministra de Economía que hubo hace unos años, son pequeños brotes verdes, ¿no? Hay algunas unidades que sí que están mejorando y están haciendo actuaciones, pero la gran mayoría están todavía instaladas en una especie de pasividad donde parece que lo que depende de que el mundo cambie es de un gerente. Yo soy gerente, Si esperáis que el mundo cambie porque lo cambie un gerente, os podéis esperar hasta vuestro fallecimiento. Porque no cambiará. El mundo lo cambian los clínicos. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que la geriatría tiene que estar primero con los pacientes más complejos. Gente mayor ahí en todos los hospitales. En San Pau ahora mismo debe haber un 85% de la gente ingresada mayor de mucha edad. Pero los más complejos son aquellos donde los geriatras están especializados, ¿no? Para poderlos atender. Eso es el primer mensaje. Y segundo, hay que estar con los pacientes más complejos. Más complejos quiere decir mayor suma de enfermedades, mayor dificultad para establecer un pronóstico vital, mayor dudas a la hora de ver si hay que hacer un tratamiento más agresivo o menos agresivo o hay que hacer un tratamiento paliativo. Esas son decisiones terriblemente complejas desde el punto de vista clínico. Eso no lo puede hacer un junior, eso lo puede hacer un gran clínico. Eso es un tema muy importante, hay que estar con esos pacientes. Segundo tema importante, y ahí es donde demostramos la efectividad. Segundo tema importante, hay que estar en las situaciones de crisis. Un señor que está así muy bien, pero que está estable en su domicilio durante 2 días, pues está muy bien que le vea un geriatra, pero hay que estar donde lo pasan mal. ¿Y dónde lo pasan mal? Pues mira, en los servicios de urgencias hospitalarios, en las agudizaciones en domicilio, en las residencias de mayores, que acumulan una gran morbilidad, 11 enfermedades crónicas, 7 fármacos, el estudio que realizó Ean Blas y Seba Santa Eugenia. Ahí hay que estar y entonces hay que empezar a moverse, de manera que nos encontramos con que los servicios de geriatría que actúan de manera pasiva y no activa, que actúan esperando a que el paciente venga de forma episódica y no de una forma continuada, y además solamente actúan en la base hospitalaria, sin poder actuar en otros dispositivos como la atención primaria o como las residencias de mayores, pues son servicios de geriatría que tienen un mucho peor rendimiento para el sistema sanitario. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante. Muchos servicios de geriatría se están durmiendo en los laureles, actuando, insisto, de forma reactiva, de forma episódica y de forma únicamente hospitalaria, de base hospitalaria. Y eso es un error. Y son aquellos que están implementando actuación en urgencias, hospitalización a domicilio, coordinación con atención primaria, lo que están marcando el ritmo en estos momentos. Eso es una de las posibilidades. ¿Por qué no se instalan servicios de geriatría en todos los hospitales? Porque nos explicamos muy mal. Nosotros somos expertos en complejidad, pero es que cuando vamos a explicar lo que hacemos, seguimos siendo expertos en complejidad y decimos las cosas tan completas y tan detalladas y con tanto nivel que no nos entiende nadie.
Perdonadme, si vais a hablar con un señor que está haciendo dermatología y le explicáis lo que hace un servicio de geriatría, no se entera. No se entera. Hay que simplificar mucho el lenguaje, porque si no, no seremos capaces de poderlo implementar, ¿no? Y eso es lo que explica que tenemos evidencias enormes de la utilización de unidades de agudos de geriatría. La última revisión Graham Ellis la hizo en 2017, 26 estudios aleatorios, caso control, mejoría, alta evidencia de mejoría de la mortalidad, del ingreso en domicilio en lugar de una residencia de mayores, de mejora de la dependencia después de pasar por una unidad de agudos. Eso es evidencia alta, evidencia baja, pero evidencia en disminución de estancia media, disminución de deterioro cognitivo y coste-efectividad. ¿Por qué no se implanta? Porque no lo explicamos bien. Y segunda cosa importante, no hay que explicárselo a los que pensáis de verdad que cambian el mundo, que son los gerentes. Los gerentes no cambian el mundo. Yo creo que hay que explicárselo al Departamento de Salud, hay que explicárselo al comprador de servicios sanitarios, que en este caso aquí en Cataluña sería el CatSalut. Hay que explicárselo al resto de especialidades médicas, pero en ningún caso al gerente. Yo os doy el consejo directo, ¿no? Los gerentes están preocupados de cumplir un presupuesto y una serie de indicaciones que le vienen del Departamento de Salud. Luego vamos al que da indicaciones a que ponga de verdad unidades de ortogeriatría en marcha. Y lo de la ortogeriatría es un escándalo, porque, a ver, es que hace ya 35 años de primer ensayo randomizado controlado que demostró que funcionaban las unidades de ortogeriatría. La última revisión Cochrane dice claramente que mucho mejor que una unidad de tratamiento clásico traumatológico o una unidad de tratamiento en base interconsulta a geriatras es la unidad integrada, ¿no?, de geriatras y traumatólogos funcionando en la base hospitalaria, ¿no? Es que eso está demostrado, eso lo dice la Cochrane, la evidencia, y aún así hay hospitales que no la ponen en marcha, ¿no?, por estas razones, ¿no? Intentemos explicarnos bien, yo creo que eso es importante. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, José Augusto. Proactividad y no nos explicamos bien. Doctor Santogenia, luego le preguntaré por los planes de atención intermedia, cronicidad, pero al hilo de José Augusto, sí que me gustaría que nos explicara un poquitín su experiencia en relación a su tesis doctoral de las unidades desde una OSI, desde una organización integral, y cómo los resultados en una unidad de ortogeriatría integrada de manera transversal en relación de primaria, intermedia y atención aguda. Y cómo esto usted lo comparó con el modelo tradicional y qué resultados nos puede resumir. Ho lligarem el que ha dit el José Augusto, perquè jo estic totalment d'acord castellà, perdó. Lo ligaré a lo que dice José Augusto, porque creo que es un momento clave ahora mismo que vivimos en la geriatría en Cataluña y en Madrid. Yo ayer estaba en Madrid con Javier Martínez Peromingo, que es el director general de Coordinación Sociosanitaria, por lo tanto lo que vendría a ser un poco el plan sociosanitario allí, y estamos en un momento de convergencia. Venimos de la historia de tener mucha atención geriátrica fuera de los hospitales de agudos y ahora en el nuevo plan, luego lo comentaré, hablamos de cómo vamos a mejorar la atención dentro del marco de los hospitales de agudos, y en Madrid están haciendo el camino inverso. Tienen la parte de agudos ya muy implementada, han crecido muchísimo en los últimos años. Aquí en Cataluña en los últimos 10 años las unidades docentes se han multiplicado el número de geriatras en formación y de enfermeras geriátricas en formación en los últimos 3-4 años, y hacen el camino de la atención intermedia. Y el gran plan que les viene allí es cómo desarrollar atención intermedia en Madrid, ¿no? Y entonces viene lo que hicimos en la tesis doctoral, ¿no?, cuando yo estaba en Badalona, ¿no?, que es decir, si entendemos el proceso ortogeriátrico desde el momento que pisa una persona el servicio de urgencias con una sospecha de fractura de cadera, esto no puede ser que nosotros mismos nos hagamos trampas al solitario y digamos que tenemos la mejor unidad ortogeriátrica de agudos cuando somos capaces de dar de alta a un paciente de 90 años con una fractura de cadera el 4.º día de ingreso. Porque a mí me parece relativamente difícil entender que en 4 días después, ¿no?, entre que entra a urgencias y sale de alta, este paciente puede haber recuperado la funcionalidad después de una fractura de cadera, ¿no?
Entonces, en aquel momento lo que planteamos desde un hospital de atención intermedia, que en una organización sanitaria integral era con 2 hospitales, con 2 servicios de traumatología, crear unas vías clínicas de trabajo conjunto para reordenar, ¿no?, toda la atención ortogeriátrica, entendiendo que esto iba desde la llegada de urgencias hasta que el paciente iba a domicilio y asumiendo que un volumen importante de estos pacientes iban a tener que tener un paso por agudos y luego iba a tener que tener un paso por unidades de convalecencia. Y, por lo tanto, este traspaso, ¿no?, este seguimiento, teníamos que organizarlo de la mejor manera posible, siendo a la vez lo más eficiente posible en los 2 ámbitos. Mientras no entendamos que hemos de trabajar conjuntamente para un territorio y una población determinada estos procesos de manera integrada y ojalá desde el Servicio Catalán de la Salud esto además se pudiera pagar de forma conjunta como proceso único de atención, siempre tendremos, ¿no?, veremos películas, ¿no?, basadas en fotogramas estáticos sin tener la sensación de película de qué ha pasado con este paciente. En esa tesis doctoral, en mi tesis, lo que al final demostraba es que cuanto mejor haces la atención integrada vertical, mejores resultados obtiene el paciente y más eficiente es desde un punto de vista de coste-beneficio. Por lo tanto, en cada territorio nuestra obligación es mejorar esta atención ortogeriátrica desde urgencias, atención intermedia y el domicilio. Y eso implica que, como decía José Augusto, hemos de pasar del rol pasivo al rol, ¿no?, de proactividad, porque hemos de entender que la ortogeriatría es 7×24. No podemos continuar pensando que yo tendré disponible la cama de convalecencia porque solo doy altas de lunes a viernes, porque el sábado y el domingo no se hacen ingresos de convalecencia de forma general. Porque yo la atención ortogeriátrica en agudos la hago con el equipo, que es excelente, de ortogeriatría en mi hospital, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero a partir de las 5 de la tarde es el internista que está en planta el que, si hay un ingreso o hay una complicación de este paciente, va a atender esto. Por tanto, aquí sí que hemos de ser proactivos y ser capaces de trabajar en pos de las necesidades del paciente a lo largo de todo el proceso asistencial y desde la perspectiva territorial, que no de mi servicio, mi unidad, mi entidad, ¿no?, sino que para una población determinada, como por ejemplo la población del área de influencia de este hospital, hemos de ser capaces de trabajar la unidad de ortogeriatría, la atención ortogeriátrica, en todo su proceso con los diferentes proveedores, diferentes servicios, diferentes equipos geriátricos que hay en el territorio para conseguir la mejor atención. Y de eso iba la tesis doctoral. Si se hace así, es eficaz. Muchísimas gracias, Sebas. Bueno, otro titular, ¿eh? Tratamiento transversal y del territorio. Es decir, que nos tenemos que hablar y hacer guías conjuntas y no únicamente de nuestro centro. Vale, pues aprovechando la tercera columna que le he asignado al doctor Surís, Xavi, en este seguimiento del paciente, nos va bien con lo que nos ha dicho Sebas, que seguimiento una vez sale del hospital, intermedia, y en esta figura tiene un papel relevante en los últimos años las unidades de captación de fractura, ¿no?, las Fracture Liaison Service, que es un modelo asistencial que hemos visto que, sobre todo en la adherencia, refractura y mortalidad, tiene una gran respuesta. Pero además, en los últimos años, a nivel nacional, ya teníamos estudios internacionales, vemos que son coste efectivas. Y además, tenemos la suerte de que recientemente, desde el departamento, liderado por el doctor Surís, se ha hecho con unidades en Cataluña y se ha comparado, si él hasta donde nos pueda explicar, las unidades de ortogeriatría con las unidades de un perfil no ortogeriátrico, más de especialista, de reumatólogo, y eso ha dado una coste-efectividad. Entonces, una vez hecha esta intro, al doctor Surís le quería preguntar 2 cosas. Una, ¿cómo va el indicador de fractura de cadera en Cataluña? Esto no se ha hecho la intro, disculpar. En Cataluña tenemos uno de los indicadores que es prescripción farmacológica al año de fractura de cadera. Y esto hasta hace 2 años era informativo y ahora ya remunerado, ¿no? Y tenemos que cumplir un criterio que ahora nos explicará el doctor Surís. Pero además, lo que os comentaba, hemos hecho, desde el departamento, se ha realizado un estudio de la coste-efectividad de estas unidades. Y esto es lo que
me gustaría, doctor Suris, que nos contaras. Bueno, muchas gracias. Son muchas preguntas, pero muchas a la vez. Bueno, gracias por la invitación a participar. Bueno, empezando un poquito explicando los datos que tenemos, que tampoco no son muchos, de la situación de las FLS pues, en Cataluña. Hay que decir que lo que es en la campaña esta internacional de Capture the Fracture mundial, ¿no? España es un país que realmente pues, tiene un buen desarrollo en cuanto a la implantación de FLS, ¿no? Y Cataluña, especialmente dentro del territorio español, es de las comunidades pues, que parece que tiene más FLS. De hecho, en una encuesta que hemos hecho ahora a través del Aquas hace poco, que es una encuesta que está enmarcada en un informe que va a hacer el Ministerio sobre la situación de las FLS en España y también habrá una parte de coste-efectividad. Esta primera parte del estudio, que es un análisis que se ha hecho a través de una encuesta que se ha dirigido a todos los hospitales de España, lo que nos dice es que Cataluña es una de las comunidades que tiene más FLS. De hecho, han contestado a la encuesta 54 hospitales. Son menos de los que hay en la IOF. En la IOF me parece que hay sobre los 80, pero han contestado esta encuesta 54. Y de estas 54 hay 20, hay 20 respuestas positivas en Cataluña. Por lo tanto, como mínimo, tenemos 20 hospitales en Cataluña que atienden fracturas en el marco de FLS, ¿no? Cuando hemos mirado además de qué hospitales se trata y miramos a cuántos ingresos por fracturas de cadera tienen, lo que sabemos hoy día, y que es un titular, es que más del 50% de las fracturas que ingresan hoy día en Cataluña, en hospitales de Cataluña, se atienden ya en unidades FLS, lo cual no está mal. O sea que son 20 hospitales de los 60 y pico que tenemos, pero por la grandaria de estos hospitales hace que ya más del 50% de las fracturas de fémur las estemos atendiendo hoy en día en unidades FLS, lo cual ya es una cifra importante, ¿no? Habrá una segunda y una tercera parte de este informe, una segunda que será un análisis sistemático de literatura con metaanálisis sobre la efectividad de las FLS a nivel mundial, porque se hace una revisión sistemática de literatura, y una tercera parte que será un análisis de coste-efectividad también, que en parte se basará en los resultados que ya tenemos aquí y que hemos hecho también pues, a través del Departamento de Salud, pues, con un trabajo que os puedo empezar a comunicar pues, que los resultados son buenos, como no sería de esperar de otra manera, porque ya toda la literatura pues, está hablando ya de la coste-efectividad de las FLS. Los resultados que tenemos nosotros analizando 4 FLS en Cataluña, que son 4 de las pioneras, hay que decir que son FLS que ya tienen su trayectoria y tienen buenos resultados, es que serían coste-efectivas desde el punto de vista del CatSalut, o sea, del financiador, que es el punto de vista que se suele utilizar en este tipo de análisis. Lo que se llama la razón de coste-utilidad incremental estaría sobre los 9.600 euros de media, lo cual está por debajo del límite que son los 20-30.000 que se considera coste efectivo. Esto quiere decir, en otras palabras, que para ganar un año de vida en calidad en pacientes con esta situación clínica habría que invertir 9.600 euros. Y esto realmente pues, es unos datos que sin ningún tipo de dudas son coste efectivos y es normal cuando los comparamos con datos publicados a nivel internacional y con otros datos también publicados en España con un estudio previo de Canarias que utilizaba pues, casi la misma metodología. Por tanto, tenemos bastantes unidades, atienden más del 50% de fracturas de fémur, son unidades coste efectivas y realmente nos hace falta pues, un impulso más, ¿no? Creo, para ir implementando este tipo de unidades en hospitales que todavía no los atienden, ¿no? En cuanto al objetivo de prevención secundaria de fractura, también tenemos datos positivos. Nosotros partíamos del año 2011-2012, que teníamos datos que nos decían que solo tratábamos o solo hacíamos prevención secundaria en alrededor del 11% de los pacientes en el año posterior a la fractura de fémur. Esto nos preocupaba realmente, ¿no? Y entonces con esto decidimos, pues, digamos que implementar un objetivo de contraprestación, que son estos objetivos que van, pues, a la parte, digamos, variable del financiamiento de los hospitales y no solo de los hospitales, también de atención primaria y de sociosanitarios, de poner un objetivo para intentar aumentar la prevención secundaria en fractura de fémur. Esto se hizo, pues,
hace unos 3-4 años y realmente los resultados pues, han ido mejorando, de tal forma que los últimos datos que tenemos ahora del 2021 y a cierre del año 2021 es que estamos a un 42%. Realmente pues, es una cifra que quizá nos puede parecer poco todavía, ¿no? Por los estándares, digamos, de las guías clínicas, ¿no? Que dirán que casi cualquier paciente con fractura de fémur, si no es un MACA o si no tiene una esperanza de vida muy corta o si tienen pues, situaciones clínicas realmente muy concretas, debería recibir un tratamiento, pero realmente pues, yo pienso que más de un 40% de prevención secundaria ya son unas cifras, pues, digamos que más lógicas que el 11% del que partíamos, ¿no? Y sabemos otra cosa que es muy interesante, porque cuando nosotros miramos, que lo podemos hacer porque sabemos dónde tenemos las FLS, cómo tenemos este resultado en función de si los pacientes ingresan en un hospital con o sin FLS, pues hay una diferencia significativa, porque, por ejemplo, mirando datos del año pasado, del 2021, cuando ingresan en hospitales que no tienen FLS estamos al 37% en prevención secundaria y con FLS llevamos ya al 48%. Quiere decir pues, que casi la mitad de los pacientes que ingresan en FLS reciben prevención secundaria farmacológica, aquí hablamos solo de fármacos, evidentemente, en el contexto de estas FLS en Cataluña, lo cual ya son cifras que creemos que son un poquito más razonables. Evidentemente, el estándar es muy difícil de poner. Nosotros, para este año 2022, hemos hecho un par de cambios. Uno es poner un estándar un poquito más alto, al 45% como estándar, como gold estándar para todo el territorio, ¿no? Lo cual estaría un poquito por encima de la media del año pasado. Y además hemos añadido otro pequeño cambio, que es no solo mirar el año anterior, sino mirar las fracturas de los 2 años anteriores, para evitar que los pacientes hagan tratamiento solo el año después de la fractura, intentar que se mantenga un poquito la adherencia al segundo año, porque ya sabéis que lo que es el riesgo inminente de fractura, sobre todo se concentra en los 2 años siguientes a la fractura y caeríamos en un error si pensáramos que hacer tratamiento solo 1 año después del evento pues sería suficiente. Por esto estamos mirando ahora este año ya a 2 años vista. No sé, me enrollo mucho. También tenemos algún pequeño resultado de este año, pero después, si quieres, lo podemos comentar. No, pero súper interesante. Yo, la verdad es que como yo siempre me defino que soy un hipermotivado y es un lujazo escucharlos porque grandes de las cosas que ellos explican es porque nosotros hemos hecho un trabajazo. Es decir, las FLS las hemos pedido los geriatras de los hospitales, las unidades de ortogeriatría las hemos organizado los geriatras de los hospitales. Y esta acción proactiva, como decía José Augusto, está teniendo resultados. ¿Que va más lento de lo que quisiéramos? Claro, pero va. Y como va, pues estamos contentísimos. Aprovecho para recordaros que, por favor, fax, preguntas, aprovechar porque no sé si momentos como hoy tenemos muchas veces, tenerlos para poder preguntar. Mientras os animáis, vuelvo a José Augusto y en el mismo artículo, perdón, porque soy muy pesado con el artículo, nos hablaba que los gestores están muy pendientes de los criterios de hospitalización. ¿Vale? Es decir, que los indicadores que nos valoran van muy en relación a la hospitalización, es decir, la estada media, cuánto tardamos en operarlos. Y cada vez tenemos todos como más claro que indicadores como la refractura, la funcionalidad, el número de síndromes geriátricos, para nosotros, o para la propia administración, nos daría una idea más de resultados. Y os quería preguntar, sobre todo a José Augusto, yo de hecho a los 3, ¿cómo veríais que hubiera más indicadores de funcionalidad, no de resultado hospitalario? Voy rápido y directo, y puedo hablar así porque yo, como también soy gerente, lo puedo hablar así. O sea, es que no os imagináis la simplicidad que tiene la mentalidad de un gerente. De verdad os lo digo. Entonces, no os lo podéis imaginar. Es decir, aquí es cumplir el presupuesto y hacer 4 o 5 indicadores. Entonces, hay que reducirlo a la mínima expresión. Entonces, yo creo que ahora tenemos una esperanza. Dicho esto, si podéis coger y hacer un índice compuesto, solo uno,
que agrupe complicaciones, reingresos, fragilidad, etcétera, mucho mejor, porque si no será imposible venderlo. Eso por un lado. Por otro lado, tema importante. Por lo tanto, vuelvo a desmitificar la figura del gestor, del gerente. Yo creo que ahora se abre un camino muy esperanzador para la geriatría en su interacción con la gestión hospitalaria y con la planificación hospitalaria, que es la introducción de algún índice de fragilidad para predecir eventos adversos en un hospital. Aquí tenemos, por cierto, a un señor que es referente a nivel también mundial, que es catalán, que trabaja en el Trinity College de Dublín, que se llama Román Romero Ortuño, que es un señor formado aquí en Barcelona, que es uno de los que está introduciendo más este concepto, ¿no? Y yo tengo esperanzas en que este concepto se acabe introduciendo dentro de todos los hospitales occidentales de forma obligatoria. De hecho, el índice de fragilidad clínico, en una fórmula electrónica, los ingleses, los médicos de atención primaria ingleses ya lo tienen introducido y a ellos ya les vale para ir haciendo diferencias de financiación en función de esa fragilidad que están atendiendo en diferentes áreas básicas de salud. Yo creo que eso es una línea tremendamente esperanzadora. Y, desde luego, si lo introducís en fractura de cadera, vamos, los resultados serán brutales. Lo digo por si alguien quiere hacer una tesis doctoral o un estudio de investigación. Aquí seguro que le publicarán internacionalmente y además nos abrirá a todos un poco el camino. Sebas. Yo añado, y seré un poco crítico también. Yo creo que estamos llegando al final de los indicadores clásicos de gestión. Creo que ya los hemos apurado al máximo y además se han convertido en un vicio de la gestión asistencial, ¿no? Cuando contamina un indicador de contratación, un indicador de resultado, la gestión del día a día del profesional asistencial, es que este indicador tiene un problema, ¿no?, grave. En los últimos años, todos los hospitales de Europa han disminuido la estancia media de forma significativa, porque ha habido una política de intentar optimizar al máximo la cama hospitalaria. Consecuentemente, ¿qué ha pasado? Que el indicador de reingresos a 30 días se ha disparado en todos los países de Europa. La segunda cuestión será, a medida que la gente envejece y que necesita ingreso hospitalario con una edad más avanzada, ¿seguiremos bajando la estancia media? Porque la estadística es contraria. A medida que aumenta la edad media del paciente ingresado en un hospital de agudos, la estancia media crece de forma lineal. Un paciente de 95 años seguro que necesita más días de ingreso hospitalario que un paciente de menos de 65 años a la misma condición y misma gravedad de la enfermedad. Probablemente porque hay otras relaciones que marcan mucho la situación y capacidad de recuperación en ese tiempo. Y luego es que esto nos va a generar que si en los próximos años lo que va más a crecer va a ser el ingreso hospitalario de personas mayores que van a necesitar una estancia media mayor, como en los últimos años hemos tenido una política muy agresiva desde la Administración a la hora de contratar servicios y marcar mucho bajar la estancia media, y eso en algunos países ha ocasionado incluso la desaparición de camas hospitalarias, es si tendremos espacio suficiente hospitalario para poder atender a las personas. Y entonces algunos, ¿no?, dicen, es que el domicilio es el futuro. Sí, el domicilio puede ser todo el futuro del mundo y en el ámbito hospitalario sanitario hemos demostrado que en el domicilio se pueden hacer intervenciones verdaderamente complejas, pero nos acompaña la parte social para poder dar prestaciones sociales y sanitarias intensivas en el ámbito domiciliario. En este país, de momento, eso es un paradigma de futuro. Entonces, si tenemos que hablar de nuevos indicadores de futuro, más allá de los de gestión clásicos, yo introduciría dos cosas. Uno, la perspectiva de paciente. Hemos de empezar a hablar de que por mucho que los tengamos, muchos o pocos días, verdaderamente si este ingreso hospitalario o este ingreso en unidades de postagudos, de convalecencia, aporta beneficio a la persona y qué experiencia de atención tiene, ¿no? Y dos, hemos de introducir, y yo estoy totalmente de acuerdo, de que hemos de hablar de resultados. O sea, 30 días en una convalecencia como resultado, que es un resultado clásico de gestión, ¿no?, que está en el contrato de la parte variable, ¿no? 70% de los pacientes que ingresan en convalecencia en Cataluña han de estar menos de 45 días. ¿Para qué? ¿Para salir igual que entraron? ¿Con la misma autonomía, con el mismo grado de dependencia? ¿O vamos a mirar la eficiencia rehabilitadora de unidades de convalecencia que a lo mejor no hacen rehabilitación los 7 días a la semana? Si hiciéramos rehabilitación los 7 días a la semana, a lo mejor estarían más contentos los pacientes y en el PLAENSA
No nos saldría aquel indicador que dice que se aburren los pacientes en los centros de atención intermedia porque solo hacen 1 hora al día de rehabilitación y muchas veces grupal, no individualizada. Por lo tanto, indicadores alrededor de la experiencia y de resultado de eficiencia de lo que hacemos, no solo orientados a pago. Bueno, como os podéis imaginar, yo con esta pregunta de ante 2 geriatras no me atrevo. Pues solo una cosita, porque antes me has preguntado, se me ha ido de la cabeza, que si había encontrado algún dato diferencial entre unidades más ortogeriátricas o menos en el tema de coste-efectividad. En nuestro análisis, de los 4 hospitales, habían 2 que tenían un perfil, digamos, que es más ortogeriátrico y dedicado básicamente a fractura de fémur, y otros que tenían, digamos, que un perfil más médico, menos ortogeriátrico, y que incluían otros tipos de fracturas. Y los 2 tenían resultados similares de coste-efectividad, realmente muy parecidos, con 1.000 euros de diferencia. O sea, que parecía que cualquier de los 2 tipos de modelo de FLS, el más ortogeriátrico y el menos ortogeriátrico, da resultados positivos. En este modelo, Xavi, que es el Marlow cada 10 años, yo le puedo decir a mi gerente o a mi gerente en este momento que tener una unidad de ortogeriatría es costo efectiva, porque está por debajo de los 20.000, 30.000 euros que la Administración entiende que un tratamiento nuevo, un fármaco nuevo sería admitido. Mira, a ver, como comentaba antes el compañero, convencer a un gerente para hacer prevención secundaria en un hospital es complicado, porque esto al hospital no le ahorra dinero, es un gasto, al final es un gasto, no lo sabemos. O sea, nuestro análisis de las unidades de FLS no son resultados que nos digan que estamos ahorrando recursos, estamos invirtiendo recursos, pero estamos invirtiendo recursos de forma eficiente en calidad de vida, que al final es de lo que se trata, ¿no? El sistema sanitario no está para hacer dinero, está para invertir en calidad de vida. Y ahí sí que tenemos datos de coste-eficacia, quiere decir que la inversión es positiva en cuanto a la calidad de vida que supone para los pacientes, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, es un tema para implicar mucho a la Administración, en este caso pues, al CatSalut y al Departamento, porque a un gerente o a un hospital hacer una inversión en prevención secundaria al final no le reporta un beneficio, porque al final el hospital lo que cobra es por ingresar, por operar a los pacientes y por darles de alta, no para prevenir fracturas, ¿no? Esta sería una reflexión. Y otra es que probablemente esto va más allá del hospital. La prevención secundaria no solo atañe al hospital, de hecho este objetivo lo hemos puesto a nivel territorial, porque al final quien hace la prevención, si la hace el hospital, la hace el sociosanitario o la hace primaria, da un poco igual, al final es que hay que hacerla. Entonces, en un territorio, ¿no? Es el que tienes que organizar a través de una ruta asistencial, a través de un protocolo, de una FLS o de un trabajo multidisciplinar, para decidir en cada territorio quién es el que va a hacer cada cosa, ¿no? Pero al final lo importante es que después se hagan las cosas, ¿no? Quien las haga ya es menos importante, pero al final es que la prevención hay que hacerla y también es verdad que los mejores resultados parece que son cuando el tratamiento se inicia lo antes posible. Digamos que si pueden empezar el tratamiento ni que sea en el entorno hospitalario o al alta, es mejor que dejarlo para más tarde. Fantástico. José Augusto. Era simplemente para puntualizar, porque me ha parecido que la pregunta era de unidades de ortogeriatría, que no quede duda, que no quede duda a nadie de la sala. O sea, una unidad de ortogeriatría de agudos, atendiendo fractura por fragilidad, donde hay geriatras y hay traumatólogos implicados, que no le quede a nadie ninguna duda que es una unidad coste efectiva. Eso es así, y mucho más que cualquier otra fórmula. Pero es que eso se le puede decir a un gerente, se le puede decir a un guardia urbano y se le puede decir a un presentador de televisión. Es que eso es así, eso no hay ninguna duda. Genera 12.000 euros de gasto en el primer año, José Augusto. Por eso, claro, los resultados de Xavi, yo cuando los vi me supusieron una gran alegría, ¿no? Porque con Sebas hicimos una publicación sobre el gasto de la fractura el año anterior y los 3 posteriores, al igual que la mortalidad, y el gasto en el primer año era catastrófico. Esto es como aquel de recursos humanos que decía, oye, es que es muy costoso contratar a gente inteligente, pues, pero es más costoso contratar a gente tonta, no te equivoques, o que es muy difícil contratar a gente formada, pero es mucho peor contratar a gente no formada. Pero aquí pasa lo mismo.
atrévete a tirar para adelante fracturas de cadera sin estas unidades. Verás lo que pasa y compara esos hospitales. Eso es lo que hay que hacer, comparar los hospitales. Aquel que no tiene unidad de ortogeriatría con aquel otro. Y esto no lo hacemos. No vaya a ser que se vea que lo hacemos mal en según que salgamos mal en la foto. ¿Tú te no ves? Bueno, primero felicitaros a los tres por las presentaciones y el diálogo. Yo soy Xavier Nogués, estoy en el Hospital del Mar y estoy integrado dentro de lo que es una FLS y colaboramos evidentemente con toda la unidad de ortogeriatría. Entonces, tengo una pregunta y comentario para José Augusto y para también Xavier Surís. Una cuestión a nivel de gerencial, como decía José Augusto, hay una cuestión que nos pasa a los hospitales, por ejemplo aquí en Cataluña, y es que cumplir con el convenio que te marca el pagador, que es el CatSalut, hace que uno de los indicadores más importantes, que es la intervención quirúrgica de la fractura de cadera dentro de las primeras 48 horas, no se cumpla porque no hay quirófanos montados específicamente, y si se montan quirófanos para ello, para cumplir ese indicador, es en decremento de otros indicadores que el propio pagador paga más. Por ejemplo, prótesis de rodilla o prótesis, alguno de los elementos que el CatSalut dice que son procedimientos quirúrgicos de estos asegurados. Por lo tanto, el servicio de trauma entra en aquella disyuntiva de decir, favorezco que al paciente que se opere antes de las 48 horas y así disminuyo mortalidad, mejoro morbilidad, mejoro todo el proceso de la curación de la fractura de fémur y me pagan un poquito o me pagan más y pongo todos mis traumatólogos a hacer lo que les toca porque el convenio pues tengo más. Por lo tanto, el gerente, es difícil convencer a un gerente en decirle de que, oye, vas a cobrar menos y el paciente va a tener mejor calidad, déjame estar tanta prótesis de rodilla. Y después para Xavier Surís, soy polémico, ya lo sé, y después a Xavier Surís decirle de que el tema del indicador a los 2 años hay un pequeño problema con uno de los fármacos que además es muy coste efectivo, es muy barato, que es zoledrónico, que a veces, y yo lo presentaré esta tarde en la charla, con una sola dosis ya tienes una eficacia demostrada, al menos, y sobre todo en gente mayor, que sabes que no pueden a lo mejor recibir esa segunda o tercera dosis, y ahí tenemos un indicador que nos va a no permitir decir que hay un fármaco que sí que funciona. Gracias. Muchas gracias. A ver, sí, quizá tiene razón con el tema del zoledrónico y quizá una posible modificación que se podría hacer es aceptar que si una sola dosis el primer año, digamos que sería suficiente como para dar el indicador por positivo incluso en el segundo año. Esto es una cosa que podemos comentar en la comisión que tenemos y que vamos comentando estos temas. Respecto a los resultados que tenemos este año, digo porque es un poquito más de información. Ahora ya estamos mirando los 2 años previos y es normal que haya bajado un poquito respecto al 2021 el objetivo. Del 42 hemos bajado al 39, en cuanto a las FLS están al 46, pero es que estamos exigiendo que el tratamiento se mantenga ya 2 años. Por tanto, esta bajada no es mala en resultados. Bajar de un 42 a un 39 cuando estamos exigiendo ya, incluyendo las fracturas de hace 2 años, realmente hablaría de que la adherencia en este segundo año es bastante buena. Quizá hay algún caso de estos de zoledrónico que incluso pueda hacer que este resultado pudiera ser mejor incluso, ¿no? En cuanto al otro tema, que es el tema de la intervención precoz en fractura de cadera, realmente es un tema, yo creo que es importantísimo. Teníamos en Cataluña una media, ahí también tuvimos un objetivo, ahora no está activo este objetivo, está simplemente a título de información, pero no hay pago a través de este objetivo. A partir de este año lo hemos sacado, pero teníamos una media de 3 días de intervención, de retraso de la intervención en fractura de fémur, cuando pusimos este objetivo. El año pasado ya teníamos
el 65% de los hospitales que estaban por debajo de las 48 horas. Había mejorado mucho en pocos años. Es normal que cuando pones un objetivo de estos, pues los hospitales de alguna forma se organizan porque hay recursos que van asociados a este objetivo, y después de 3 años decidimos pues pararlo, ¿no? Porque ya sabéis que hay mucha competencia entre objetivos, esto también pasa, ¿no? Y que hay muchos planes directores que quieren poner objetivos de sus respectivos de sus respectivos temas, ¿no? Pero hubo una mejora significativa. Lo que hay que ver después, que pasa también que cuando sacas el objetivo por contraprestación, a ver si se mantiene el indicador o baja, porque es otra cosa que puede pasar, ¿no? Doctor Nogués. No, bueno, es cierto, uno de los principales estímulos de movimiento de comportamiento de un hospital es cómo se le financia al hospital. Eso es así, ¿no? Entonces, fijaos los estímulos para hacer bien la fractura de cadera rápida y bien hecha. Fijaos los estímulos que tenemos. En la mayoría de hospitales del Sistema Nacional de Salud es un presupuesto lo que reciben. Por lo tanto, el estímulo es cero. Reciben el dinero independientemente de lo que hagan. Y luego hay un grupo de hospitales públicos concertados aquí en Cataluña, entre los cuales está el Hospital d'Ermat, donde trabaja el doctor Nogués, que le pagan un precio fijo por alta hospitalaria de una fractura de cadera, igual que si fuese una apendicitis o si fuese otro tipo de procedimiento quirúrgico. Miren que el estímulo es enorme. El precio de la prótesis, cerrado, por cierto, también el estímulo es enorme a introducir nuevas prótesis que suelen ser más caras porque tienen innovación y tienen elementos importantes de avance. Tercero, contra una lista de espera en muchos casos y con marginalidad. A partir de un cierto número de procedimientos al año, el hospital no recibiría nada, o recibe un 10% de lo que está recibiendo hasta ahora. Por lo tanto, el estímulo del pagador en estos momentos del Servei Català de la Salud para hacer bien un procedimiento de fractura de cadera es cero. Lo vuelvo a repetir, el estímulo es cero. El de fuera del Sistema Catalán de la Salud concertado es igual, cero. ¿Qué hay que hacer? Hacer cosas como hacen los ingleses, ¿no? Los ingleses ya saben que tienen una tarifa que se llama la tarifa de mejor práctica, Best Practice Tariff, que lo que hace es pagar hasta un 40% más aquellas unidades donde la fractura de cadera se cumple una serie de características. ¿Cuáles son estas características? Primero, intervención quirúrgica en menos de 36 horas. Segunda característica, valoración por un geriatra en las primeras 72 horas. Tercero, valoración nutricional durante el ingreso. Cuarto, valoración del estado cognitivo y del delirium antes de la intervención quirúrgica y valoración por un fisioterapeuta el día de la intervención o el día siguiente. Los hospitales que cumplen eso tienen hasta un 40% más de financiación. Existen fórmulas, hay que tener voluntad para aplicarlas. Y hay que aplicar y hay que pedir el Best Practice Tariff en Cataluña y en España, claro que sí, hay que pedirlo con la voz en alta y hay que empezar a ponerlo encima de la mesa, si no, no seremos capaces. Lo único que se recoge en España es los hospitales por comunidades autónomas que hacen la intervención quirúrgica en menos de 48 horas. Menos de 36 lo utiliza Estados Unidos, lo utiliza Inglaterra y lo utiliza Alemania. El resto de Europa, países de la OCDE, utilizan la intervención en menos de 48 horas. Y aquí es un escándalo lo que pasa, ¿no? A nivel territorial. La comunidad autónoma que menos hace en 48 horas, solo un 20%, 22% es Asturias. Y la que más es Navarra, en la última estadística de la OCDE. La que más es Navarra con un 78%. Doctora Casanovas, ¿le podéis acercar el micro? Ah, perdón. Hola, Jesús Alburquerque del Hospital Evangelic. Una pequeña pregunta, o dos preguntas os quería hacer a vuestra magnífica mesa, que como esperábamos es muy gratificante de escucharos. Creo que todos empezamos a entender que la ortogeriatría es un trabajo en red y un trabajo comunitario y no solo en las unidades de hospital. Y quería preguntaros directamente cuál pensáis que es el papel de la hospitalización intermedia en todo esto, que lo puedo intuir, pero me gustaría escucharos lo de vosotros. Y también haceros una reflexión directa sobre José Augusto y el tema de los gerentes. Y es que en la atención intermedia nos está pasando una cosa, y también lo que dice el Sebas de que se aburren nuestros pacientes. Cada vez lo estamos intentando hacer mejor, cada vez estamos intentando hacer mejores parámetros, y mi gerente me dice, contra mejor lo haces, peor nos va. Entonces dices, bueno, ¿cuándo vamos a cambiar esta tarifa
¿Qué hacemos nosotros con estancias? Si nos planteamos un tema como este, contra menos estancias, que todos entendemos, haciéndolo bien, estamos planteándonos hacer fisio por las tardes, no sé quién lo va a pagar, estamos planteándonos que el paciente se recupere lo antes posible, que no se aburra. ¿Quién paga todo esto? Si contra mejor lo hacemos, más rápido se tal, peor nos va. Como organización y mis propios equipos clínicos dicen, hostia, es que esto no es... Vas a las reuniones y vas todo contento para que te feliciten y solo te canean. Entonces, no sé, ¿qué pensáis de esto? Muchas gracias, doctor Albuquerque. Esto recuerda la frase, cuanto peor, mejor, mejor el mío, suyo. Doctor Santo Eugenio. Yo creo que compartimos la misma situación, ¿eh? Jesús. Hay dos cosas. Igual que se nos pide proactividad, ¿no?, desde un punto de vista asistencial, ¿no?, y que los servicios, ¿no?, y decía José Augusto, ¿no?, tendríamos que ser propositivos, desde luego. Digamos que en el ámbito de atención intermedia, a nivel de Servei Català de la Salud, no hemos hecho ningún cambio desde 1999. Por lo tanto, 24 años con el mismo sistema de pago, más el incremento de IPC, ¿no?, y ahora la inclusión del PIA dentro de la tarifa, o sea, que es como un espejismo, ¿no?, la subida de la estancia, el coste por estancia, del pago por estancia, y que nos limita ahora en un techo. En los últimos 15 años, sobre todo, a partir del 2008, cuando empezamos, recuerdo que el 2008, el ámbito de atención intermedia pierde de golpe, en el 2008-2009, con la crisis, casi 1.500 camas. 1.500 camas, que se dice pronto. A partir del 2012-13 empiezan a reconvertirse, si os acordáis, aquellas camas de larga estancia en el famoso ratio 2x1, ¿no? 2 camas de larga, una de comba, ¿vale? Y luego se abrió la línea subagudos, que ha permitido recuperar alguna de aquellas camas que se cerraron con la crisis en el 2008. Pero fuera de eso, coincido totalmente contigo. Cuanta más rotación tienes, más dinero pierdes. O sea, más difícil es cumplir los indicadores, más difícil es cumplir con la ocupación del centro, pero estás atendiendo más enfermos, ¿eh? O sea que, y esto no tiene ningún tipo de prestación o contraprestación económica desde el Servei Català de la Salud, ¿no? Dentro del plan estratégico de futuro, uno de los elementos claves es, uno, hemos de cambiar la cartera, yo creo que después José quiere hablar de ello, y dos, esto sí o sí tiene que llevar dos cambios. Uno, sistemas de información. El CMBD que tenemos no nos da ningún tipo de información de qué tipología de enfermos atendemos en los diferentes centros de atención intermedia de Cataluña. No tenemos ni idea. 2 cortes al año con una información vaga, ¿no?, y a lo mejor no real. Lo pongo entre comillas, ya sabéis a lo que me refiero. Y dos, el tema del sistema de pagament. Insisto, y aquí tendríamos que no caer en el mismo error que comentaba José Augusto de cómo estamos pagando los hospitales de agudos. Si lo que vamos a hacer es simplemente trasladar el pago de alta del sistema de agudos a la atención intermedia de la misma manera, estaremos igual que ahora, a lo mejor con algo más de dinero, pero tendremos las mismas dificultades que tenemos ahora a la hora de tener plantillas adecuadas, de gente bien formada, con ganas de trabajar en atención intermedia, con ratios adecuados, ¿no?, que permitan a la gente poder desarrollar su actividad asistencial de forma adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí yo creo que tenemos unos cuantos deberes en la Administración. Yo absolutamente, vamos, como norma general sí que hay que entender la ortogeriatría y tendríamos que salir de aquí todos con la idea muy clara de que esto se trata de un continuo asistencial que incluye primaria, que incluye hospitalización de agudos y que incluye también atención intermedia, que incluye hospitalización de convalecencia y de rehabilitación, ¿eh? El único peligro que tiene la atención intermedia es la sobreutilización. Es decir, que realmente personas, pacientes que podrían estar rehabilitándose ambulatoriamente o en domicilio, se les ingrese para rehabilitar. Eso es el único peligro que es el que habría que vigilar. No disponemos en estos momentos de herramientas que controlen esa sobreutilización.
No las tenemos. Y luego, segundo tema, ¿por qué pasa esto en la convalecencia catalana? Porque el sistema de pago, como dice Sebas, es un sistema de pago que se basa en la estancia. Entonces, solamente cobras si tienes una estancia ocupada, una cama ocupada, con lo cual el estímulo es a tener la estancia ocupada. De manera que vosotros clínicos estáis volviéndoos locos para dar alta rápido y para que el paciente se vaya pronto a casa o continúe la rehabilitación ambulatoria o esté con su familia o comience a hacer otro tipo de actividades, y el sistema de pagos está diciendo no, y el gerente os dice no, porque no me puedes dejar la cama libre, porque pierdo dinero, ¿no? Y ya para acabar de redondearlo, el sistema de agrupación de complejidad que tenemos, que es el RUG3, el RUG3 es un sistema de agrupación que tiene más de 100 variables, imagínate tú, para cogerlas de forma adecuada, en centros donde no hay un documentalista, porque no hay documentalista en los centros de atención intermedia, y donde además lo peor de todo, que esto lo sabe poca gente, es que el algoritmo que se utiliza, que pueden utilizarse muchos algoritmos, incluso algunos complejos, es un algoritmo muy simple que lo único que mide son los minutos básicos de rehabilitación que se reciben. Con lo cual, digo que hay otros algoritmos que pueden maximizar la complejidad del paciente, la utilización de vías de tratamientos complejos, pero esos no se utilizan. Eso se decidió no utilizarlo hace muchos años, ¿no? Con lo cual, claro, es que es imposible. O cambiamos el sistema de pago de forma urgente o no hay manera. ¿Hacia qué sistemas de pago? Probablemente haya que empezar a hacer sistemas de pago episódicos, agudos, media estancia, sistemas en FLS también pagadas probablemente de forma estructural. Y luego ir hacia sistemas de pago en manojo, bundle payment, que llaman los ingleses, cuando tengamos evidencia. Hasta ahora solamente hay unas cuantas aseguradoras americanas que son capaces de hacer pago en manojo y pagan, por lo tanto, por todo el paciente, es decir, la entrada en urgencias, la hospitalización, la rehabilitación y el seguimiento en la FLS un tanto alzado, ¿no?, por cada paciente. Hay muy poquitas aseguradoras americanas porque otras lo han intentado y han fracasado de forma estrepitosa por la heterogeneidad de pacientes que hay. Ese sería el horizonte, pero como mínimo empezar a pagar por episodio la hospitalización en convalecencia, porque es que si no seguiremos teniendo las unidades llenas de gente que se podía haber ido de alta hace 5 días, ¿no? Lo cual, por cierto, va muy en consonancia con lo que significa la palabra convalescencia, en castellano, que significa la recuperación espontánea de la enfermedad. Y es por eso que hay mucha gente que está allí ingresada jugando o leyendo, ¿no?, en lugar de haciendo gimnasia, ¿no? Pero eso hay que cambiarlo, ¿no?, porque eso no es sanidad. Fantástico. Es un lujazo de mesa. Doctora Casanova. Hola, buenos días. Yo quería, siguiendo, al hilo de un comentario que ha hecho el doctor Cancio al principio de la sesión, dice, esto va de hipermotivados, ¿no? Bueno, esto va de hipermotivados, el inicio de las FLS también, ¿vale? Porque es hacerlo mejor, retribuidos lo mismo, un poco más de tiempo tuyo, ¿no? Entonces, claro, el tema es, estamos diciendo que para garantizarlo mejor, seguimiento a 2 años. El paciente vuelve a su casa. El secreto de esto es la continuidad asistencial, ¿no? Entonces, seguimos centrando todos nuestros esfuerzos en la fase aguda y postaguda. Y el secreto, ¿no?, la madre de los huevos, está en primaria. ¿Cómo lo podemos hacer esto? No sé. Quien sepa, que conteste. Te contesto yo muy rápido. ¿Te sabes el nombre del médico, de tus médicos de primaria? Bastantes, sí. Ese es el primer paso. Bastantes, sí, y hablas es el con primer ellos. paso, Ese es el luego. primer Me paso. sé pocos. Bueno, a ver, yo simplemente también un resultado de esta encuesta de FLS, ¿no? La mayoría de las FLS que se encuestaron de estas 54 dicen que hacen seguimiento post-alta del paciente, ¿eh? No es simplemente poner un tratamiento o una nota para médico de cabecera. Te lo podría decir, pero tendríamos que buscar mejor los resultados. Hay bastante variabilidad en el tiempo de seguimiento, ¿eh? La mayoría dicen que lo que es más del 80%, el inicio del tratamiento se hace en el entorno de la FLS, lo cual yo creo que es bueno. Estábamos hablando de estas FLS tipo A, de Ganda, ¿no?, que son las que hacen la identificación, la valoración del riesgo y el inicio del tratamiento. La gran mayoría se hace en la FLS, solo un pequeño porcentaje
se puede hacer o en FLS o en primaria, y la gran mayoría hacer un seguimiento. El tiempo exacto y el medio de esta encuesta ahora no te lo puedo decir, pero se podría quizá mirar. Y yo creo que es básico hacer una buena coordinación con primaria. Es que esto, a ver, todos vosotros que tenéis experiencia en FLS, pues sabéis que si no hay una buena coordinación con primaria, lo más probable es que el paciente cuando llega a primaria pues se pierda y la adherencia caiga en picado. También está demostrado que las FLS aumentan la adherencia y tenemos resultados de algunas FLS concretas que están publicados con unas adherencias, no a 2 años, no a 5 años, que son buenísimas. O sea que poderse, se puede. Pero estamos hablando siempre de lo mismo, de coordinación, trabajo multidisciplinar, lideraje y visión conjunta del sistema. Xavier, yo me quiero profundizar en este tema porque yo creo que es uno de los problemas que tenemos en Cataluña profundos, o sea, la variabilidad territorial. Si verdaderamente tenemos resultados en algunas FLS que son excelentes y que demuestran una adherencia incluso a 5 años tan buenos, ¿por qué no podemos estandarizarlo para todos los territorios? Aquellos mínimos comunes múltiplos, ¿no? De decir, esto sí o sí, todo el mundo, en todos los territorios, tiene que tener este compromiso para cumplirlo. Porque es verdad que el liderazgo clínico funciona muy bien y arrastra, ¿no? Incluso tiene impacto en territorio, pero los liderazgos clínicos nos duran lo que nos duran. Y en la rotación que tenemos en el ámbito, luego la gente cambia de sitio y de golpe todo ese trabajo desaparece. Porque como depende solo de una persona, no está institucionalizado esta forma de trabajar, se acaba perdiendo. ¿No sería una oportunidad para poder estandarizar lo que entendemos como una FLS y cómo se tendría que comportar en Cataluña? Pues segurísimo, segurísimo. A ver, yo quiero ser un poco optimista también por esto. Hace prácticamente pocos años que estamos trabajando con el tema de FLS. Hemos pasado de las 13 que teníamos en IOF, ahora sabemos que tenemos 20. Sabemos que hay muchos hospitales que todavía no la tienen, pero que están trabajando, y es cierto que tenemos mucha variabilidad en este objetivo que os he dicho. La media estamos al 42, pero es que tenemos un hospital que el 2021 estaba al 75% de prescripción de prevención secundaria. Y tenemos otros hospitales que estaban al 6 y pico. Sí, realmente pues hay muchísima variabilidad y esto no es bueno. Hay que enfocar esto. ¿Por qué hay esta variabilidad? Porque hay hospitales que no tienen, digamos, todavía esta filosofía de trabajo. Y esto es una cosa pues, que hay que explicarla mucho, hay que explicarla en jornadas como la de hoy, en todas las jornadas que podamos, hay que hacer benchmarking. Los hospitales tienen que saber cómo se sitúan en relación a otros hospitales y ver las flaquezas y las bondades de cada uno. Y, evidentemente, si desde la Administración se puede hacer alguna cosa más, pues intentaremos hacerla, evidentemente. Es lo que hemos dicho al principio. Primero nos tenemos que hinchar de razones, ¿no? de argumentos para hacer propuestas, ¿no? Y creo que ahora tenemos más que suficientes argumentos para dar un impulso a los hospitales y a los territorios que todavía no están trabajando con esta filosofía. Al final también es una cosa muy de creérselo, ¿no? O sea, no solo de ver los resultados, sino tener una experiencia, además creérselo y saber que trabajar de esta manera es trabajar mejor. Antes de dar paso a José Augusto, la doctora Sáez, que hace un ratito que está esperando para la pregunta. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que me da mucha cosa, no suelo intervenir en este tipo de foros cuando no me lo he preparado porque me cuesta un montón, pero no me queda más remedio que hablar. Es que visto desde fuera, yo de verdad que es que os quiero dar la enhorabuena, o sea, no os imagináis el gusto que es oíros y sois muy críticos, es que yo creo que lo estáis haciendo fenomenal. Primero, analizar los datos y tomar las decisiones basadas en vuestros propios datos es que es la clave y lo estáis haciendo. Tomar decisiones a medio plazo, o sea, no estáis mirando que se evite la fractura al año siguiente porque va a haber elecciones, es que estáis tomando decisiones para evitar las fracturas a los próximos 10 años, que a lo mejor no repercute. O sea, es fundamental, eso es la clave. Y luego las órdenes que lleguen desde la consejería, como dice Xavi, es que yo por mucho que quiera organizar una FLS en mi hospital y por mucho que tenga identificados a 5 personas que lo quieran hacer, si mi gerente no tiene los objetivos de que es bueno una FLS y que le llegue de la consejería, es muy difícil que yo lo consiga, a no ser que me quede por las tardes los 5 y lo haga gratis, si no va a ser imposible. Entonces, es que yo viéndolo desde fuera, creo que lo estáis haciendo fenomenal, de verdad. Luego, respecto a lo que decía José Augusto, de lo de las unidades de ortogeriatría, ya hablé hace como 3 o 4 meses con el doctor Tarazona, tenemos que hacer una encuesta de las unidades de ortogeriatría que hay en España, porque
estamos seguros de que son coste efectivas, que es la manera de trabajar, pero por lo menos yo sospecho que hay muchísimos hospitales que no tienen ningún tipo de colaboración. Dentro del Registro Nacional, el 90% de hospitales tienen colaboración ortogeriátrica, ya sean internistas o geriatras, pero yo creo que fuera del registro hay muchos hospitales que no lo tienen. Y sería muy, muy interesante hacer esa encuesta. Tengo ya la persona que tiene ganas de trabajar en ello y yo creo que tendríamos que hacerlo por lo menos SEG-SECOT para garantizar la respuesta de la mayoría de los hospitales. Así que aprovecho ya tu presencia para impulsar esto. Y luego, totalmente de acuerdo con el Best Practice Tariff, tenemos que hacer algo parecido o luchar por ello. Vosotros ya estáis empezando un poco con la prevención secundaria. Bueno, pues el Registro Nacional todos lo conocéis, la voluntariedad de las personas trabajando por mejorar la asistencia está funcionando y lo va a contar luego la doctora Condell-Waman, pero no podemos confiar en la voluntariedad de forma crónica. De hecho, pues ya hay hospitales que no pueden continuar porque es un trabajo tremendo y bueno, pues o el registro se institucionaliza o captamos datos, como hacéis vosotros, de una cantidad de datos que hay en las historias, pero bueno, tenemos que utilizar los datos y tenemos que motivar a la gente para que lo haga mejor. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. José Augusto. Gracias, Pilar. Lo hemos hecho para eso, para estimularte, para que hablases, ¿eh? Por eso hemos ido haciéndolo. Ya te cojo el guante para el tema de la encuesta con Paco Tarazona y con apoyo de la SEG y SECOT, para hacerlo eso seguro. O sea, que ya sabías que te iba a decir que sí, pero ya lo digo en público, que es más compromiso, ¿vale? O sea, que nada. Fijaos, aquí hay una cosa, y vuelvo a insistir en el tema de los gerentes. En todas las unidades territoriales, en todas las unidades de sanidad está el departamento, que es el que planifica, el departamento de sanidad o de salud de cada una de las comunidades autónomas, es el que planifica. Las personas de los departamentos son gente súper preparada, sabe perfectamente que la FLS tiene un coste de efectividad elevado, sabe perfectamente que funcionan las unidades de ortogeriatría, sabe perfectamente que hay que operar antes de las 48 horas, lo saben perfectamente todos. Y luego están los gerentes de cada hospital. Pero entre medias no os olvidéis que hay lo que en muchas comunidades autónomas se llama gerencia de servicios de salud y aquí se llama Servei Català de la Salut o CatSalut, que estos señores son los que tienen la obligación, que por cierto no cumplen, de transformar esto que dicen estos señores que saben planificar servicios y decirle al gerente de tal hospital que lo ponga en marcha. Y ahí es donde tenemos el problema. Ahí es donde tenemos el problema. Porque es lo que están dejando de aplicar un nuevo sistema de pago, como Dios manda, a las fracturas de cadera, o lo que están dejando de aplicar un nuevo sistema de pago bueno a la atención intermedia, o a las FLS dejándolas de estimular, y permiten, como el planificador ve, que una FLS tiene un 6% de seguimiento de tratamiento secundario, mientras que otra tiene un 70% y se quedan tan tranquilos. Y hay que intentar ahí, no el departamento, que no se queda tan tranquilo el departamento, se queda tan tranquilo el que tiene que traducirlo en compra. Y dice, bueno, ya lo comprará alguien, ya se atreverá alguien a decirle al del 6% que le penalizo y al del 70% que le bonifico. Que le bonifico quiere decir que le da capacidad de crecer, que le da dinero para poner otro médico, otra enfermera, para hacer un curso o para hacer... Y ahí tenemos el problema. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. No en el departamento lo saben mucho, de sobra. Y los señores de los gerentes de los hospitales también, pero necesitan instrumentos. O al gerente del hospital le damos del MAR, le damos el instrumento de que empiece a trabajar y a operar ya antes de las 48 horas, o se nos escapará mucha gente. Es así. También quería provocar a Xavier Surís, por eso lo he hecho. Gracias por la provocación. Me encanta. Bueno, tengo que decir que, aparte de director del plan director, ahora estoy trabajando también en el área asistencial del CatSalut. Por tanto, no tengo excusas en este sentido y, evidentemente, estamos haciendo lo posible para trasladar la planificación estratégica a la planificación operativa y, por tanto, dar impulso a las FLS. Yo creo que dentro del CatSalut hay conocimiento de esto y realmente pues, yo creo que hay ganas de dar un impulso. El tema de la compra es un tema un poquito más complicado y realmente comprar por procesos requiere un nivel de información que quizá todavía en este momento no estamos preparados para hacer un paso adelante en algunos temas. Me parece interesantísimo, evidentemente, pero necesitamos un cuerpo de información que hoy todavía pues, lo tenemos muy inmaduro para poder avanzar, ¿no? En muchos sentidos. Pero el tema de las FLS es evidentemente que desde el área asistencial del CatSalut pues intentaremos darle un impulso. Yo creo que esto tendría que ser
primero de gestión sanitaria que tendría que aprender todo residente, ¿no?, cuando empieza a trabajar en el sistema sanitario. Cómo funciona el sistema sanitario catalán y qué elementos, barrera y facilitadores tiene el sistema. Pero a veces focalizamos, ¿no?, el sentimiento de culpa o de imposibilidad de hacer cosas porque desconocemos cómo funciona el sistema, ¿eh? Y verdaderamente también, y echando un cable a Xavier Sorís, que lo vivimos en carnes, y viniendo del mundo asistencial, es que la situación de la Administración con esta inestabilidad política en Cataluña y en España no está siendo nada fácil. ¿Cuántos de estas personas que comentaba José Augusto, que son los gerentes territoriales, cambiarán en las próximas 3 semanas porque ha cambiado el conseller? A ver, no me digáis que es difícil y no tenemos sistemas de información para hacer la mejor práctica en fractura de cadera en este país, que nos sobra información, hombre. Es simplemente intentar bonificar aquellas unidades en las cuales un geriatra interviene en las primeras 72 horas y que se operan antes de las 48 horas y que además se hace valoración nutricional de la situación mental y del riesgo de delirium. Si es muy sencillo, eso te lo monto yo si quieres, hombre. A nivel asistencial, seguro. La voluntad. A nivel asistencial seguro, pero lo decía por aquello del encargo que tienen que recibir los gerentes de territorio para decirle a los gerentes del hospital, hazme esto. Si cada vez que cambian estas personas, lo digo en carne propia, porque yo lo tengo que explicar en cada legislatura, eso quiere decir que ahora me toca hacer nueva ronda con como mínimo de los 9 gerentes van a cambiar 5, ¿no? A los 5 nuevos gerentes de, hola, mira, atención intermedia es esto. Porque en todo el Servei Català de la Salud hay una persona que viene del mundo de la atención intermedia. Al final te voy a decir lo que me decía a mí Peter Miller, que era un geriatra inglés, que yo estoy rotando con él, que era un tío listísimo, decía, la fractura, a la úlcera por presión hay que quitarle al paciente, ¿no? Como diciéndole, hay que levantarle, ¿no? Al final a la fractura de cadera habrá que quitarle a la administración sanitaria, porque si no, no nos aclararemos. Bueno, perdonar. Bueno, justo cuando más nos animábamos, debemos de finalizar esta mesa. Hemos ganado 15 minutos a la presentación, nos quedan 3. Como resumen, la verdad es que venimos de una época de crisis y en la época de crisis los geriatras seguimos haciendo muchísimas cosas. Y eso nos debemos felicitar y debemos continuar haciendo muchísimas cosas. Muchas gracias, Xavi, Sebas, José Augusto. Ha sido un lujazo y espero que la hayáis disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias.